En el mismo bosque de acacias donde los serpentarios han levantado el nido, una familia de facoqueros pasta las nutritivas hierbas verdes surgidas tras las lluvias. Los pequeños jabatos han venido al mundo pocos días antes, pero ya son todos expertos moradores de las sabanas. Aún les falta experiencia para saber encontrar alimento como lo hacen sus mayores, pero todavía cuentan con la despensa ambulante de su madre, y aunque ésta no quiera parar para alimentarles, los pequeños facoqueros no están dispuestos a renunciar a un trago de nutritiva leche materna. Su única misión durante estas primeras semanas será ejercitarse para adquirir la rapidez y la fuerza que les permitan huir de los cazadores. Y a esto se dedican en cuerpo y alma. Combates de lucha libre o fútbol con la bosta de un elefante son parte del entrenamiento. Todo vale si sirve para hacerles más rápidos y más fuertes, porque la sabana no tardará en ponerles a prueba. A la sombra de una acacia, un guepardo vigila a unos oryx cercanos. Los oryx son presas demasiado fuertes para él, pero en época de cría siempre puede encontrarse algún ternero de pocos días, y es a uno de ellos al que el guepardo está vigilando. El ternero parece encontrarse en perfecto estado, y las posibilidades de atraparlo son prácticamente nulas. Pero el guepardo ha estado acumulando tensión y decide un intento desesperado. Los oryx se alejan sin demasiada prisa, con la confianza de su superioridad, pero sin exponer a sus crías a un riesgo innecesario. El guepardo ni siquiera ha llegado a poner en práctica toda su prodigiosa velocidad. Hay muchos adultos en el grupo y sabe que en la defensa de su hijo, un oryx es capaz de matar incluso a un león. Así que abandona el intento y vuelve a su lento deambular en busca de presas más asequibles. Durante las lluvias cortas, entre diciembre y febrero, las tormentas son frecuentes al atardecer. El clima se suaviza y el calor del día deja paso a un aire fresco y húmedo, una temperatura que esperan los grandes cazadores para entrar en actividad. El ocaso y la noche de Saba son de una belleza extraordinaria, pero fiel a sus contrastes son también las horas en que la muerte ronda la oscuridad. Cae la noche sobre el Eguaso en Giro. En las orillas oscuras, sombras alargadas salen del agua buscando el calor de la arena calentada durante las horas del día. La actividad del metabolismo de los cocodrilos del Nilo depende de su temperatura corporal, y esta depende de su entorno,
Así que con la caída del sol, las exiguas playas del Eguaso se llenan de estos dragones. Para las leonas, la noche es una ventaja. Los ojos de los leones pueden ver en la oscuridad. Amparadas en el mundo de las sombras, una madre y sus hijas del año anterior acechan a los herbívoros guiadas por los sonidos que llegan de la espesura. Esta noche no están de suerte. Del bosque junto al río salen 3 elefantes y ningún cazador de Saba se atreve a molestarlos. Así que las leonas bajan la guardia y descansan a la espera de nuevos indicios que delaten la presencia de posibles presas.